El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde la pesadilla comienza. Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos Nightmares. Sean bienvenidos a un capítulo nuevo de esto que es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Espero se encuentren bastante bien. Les agradecemos que ya estén por aquí conectados. Queremos saludar a todos los que nos escuchan aquí mismo en nuestra ciudad de Durango, México, y asimismo a todas las personas al interior de la República Mexicana y aquellos que están también fuera del país. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Queremos comenzar pidiendo su apoyo para que compartan por favor esta transmisión. Así podremos llegar a más Nightmares que gusten de los temas de terror o paranormales. Finalizo leyendo el primer comentario que ya tenemos, que es de nuestro gran amigo Evaristo Muñoz, y dice: buena noche, Nightmares. Muy buena noche, Evaristo, qué bueno que estás por acá, acomódate y espero que te la pases muy bien esta noche. Saludo también del otro lado del estudio a Ale Gómez, ¿qué tal? Hola Carlos, muy buenas noches. Buenas noches también a todos los que ya por ahí se están conectando. Quiero recordarles a todos aquellos que no puedan escuchar la transmisión el día de hoy o quieren repetir alguna de los capítulos anteriores, ya sea de esta o la anterior temporada. Estamos en varias plataformas. La que sea de su preferencia, Spotify, YouTube, iVoox o Google Podcast, para que puedan escucharnos a través de todas estas plataformas. Quiero darle también la bienvenida a Oscar el día de hoy. Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, Ale, compañeros, y a todos los Nightmares que ya se están uniendo a la transmisión. Otro sabadito listo para estas historias tan interesantes que tenemos, ¿verdad? El tema de hoy, un tema muy interesante que todos conocemos, no todos hemos jugado, ¿verdad? Pero conocemos historias relacionadas que pueden ser o no verdad, pero que aún así pues siempre causan cierto escabror, ¿no? Con todo lo relacionado a la Ouija. Recordarles también que tenemos ya abierto nuestro Patreon, ¿verdad? Desde $1 al mes. $1, que son de $1, o sea, 20 pesos al mes, nos pueden apoyar muchísimo para la producción de este programa. Y tenemos diferentes recompensas, como convertirlos en productores ejecutivos del programa, tendrían su agradecimiento en público y pues aparecería su nombre en el video. Por $5 tendrán también acceso a descargas de wallpapers exclusivos del programa, tanto para PC como smartphone, y acceso al servidor de Discord de Radio Pesadilla, en la que podemos conversar, platicar historias, ver películas, etcétera, todo lo que ofrece el Discord. Y por $10 al mes, además de todas estas recompensas anteriores, también tendrán la oportunidad de programas exclusivos e incluso la posibilidad de participar en alguno, darnos algún tema que quieren que platiquemos, etcétera, ¿no? Hay muchas recompensas. Si no nos pueden apoyar monetariamente, también se los agradeceremos infinitamente si le dan like y comparten este video. Créanos que nos sirve igual de bien que el Patreon. Entonces no hay excusa para participar, o sea, puede ser desde $1 hasta un simple like, ¿verdad? Quiero dar también la bienvenida a mi amigo y compañero Gus. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche de sábado más. Y bueno, como siempre, también recordarles que por ahí ya hasta está pues en este momento anclado como un comentario, un link especial para que ustedes puedan accesar a nuestro WhatsApp directamente.
o también pueden hacerlo a través de nuestro número de teléfono, que es 52 618 145 5655, o a través de nuestro correo electrónico, que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Entonces, pues bueno, pues estas historias, la verdad es que son algo que le da bastante vida a este programa. Es la razón por la que existe este proyecto. Entonces, ojalá se animen a compartir con pues ahora sí que con este pequeño foro, todos aquellos acontecimientos e historias que les hayan causado pues esa sensación de temor, de terror o de miedo, ¿no? Ojalá se animen. Y pues bueno, también esta noche, como decía Oscar hace un momento, sí, tenemos un tema bastante interesante. Sin embargo, el tema es totalmente, digamos, ajeno a los tipos de anécdotas que nos pueden contar. El tema es únicamente para darle dinamismo a este programa, pero las anécdotas que vamos a estar recibiendo pueden ser de cualquier tipo de situación sobrenatural, no directamente relacionada con el tema. Entonces, pues dicho esto, creo que empezamos entonces platicando un poquito del tema, o no sé si tengamos alguna historia previa. Tenemos algunos comentarios ya. Lili Salinas, que dice: buenas noches, chicos y chicas, lista para asustarme el día de hoy. Bienvenida, Lili, muchas gracias. Y mi hermana Laura Vargas, que le mando un gran saludo y un abrazo, dice: hola chicos, saludos. Ok, excelente. Entonces, bueno, ¿qué les parece si platicamos un poquito, nos vamos adentrando a este tema? Porque la verdad es que es un tema bastante interesante y también al mismo tiempo bastante controvertido en muchos sentidos. Me gustaría entonces platicar un poquito sobre algo de la introducción de este tema. Esta noche estaremos hablando de la famosísima Ouija. Y yo creo que, pues bueno, aquí nada más quiero hacer una pequeña nota que es, digamos, en general. En este programa jamás hemos sido partícipes de alentar a las personas a que realicen prácticas de las cuales desconocemos un resultado, ya sea positivo o negativo. Entonces por aquí nada más los exhortamos a que, pues bueno, aquí no hacemos ninguna invitación a realizar ninguna práctica. Y sobre todo también los invitamos a que cada uno de ustedes tome el juicio que necesite para este tema en particular, ¿no? A lo largo de este programa no vamos a asegurar que ciertos acontecimientos sean ciertos o sean falsos. Cada uno va a tener que emitir su propio juicio. Y más que nada por la sensibilidad de que este es un tema bastante controvertido, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a platicar un poquito. Y yo creo que todos hemos escuchado la palabra Ouija. Ya forma parte, digamos, es una palabra que está integrada completamente a todo. No importa el lugar de donde seamos o donde hayamos escuchado la palabra, pero ya tiene un contexto como que tras ella. Y pues bueno, la Ouija es básicamente un tablero. Un tablero que se utiliza, o por ahí se dice que es utilizado para generar cierto contacto, cierto enlace con entidades que aparentemente pues se encuentran alrededor, ¿no? Y están al alcance y con la disposición de entablar una comunicación. Pero vamos a platicar antes de entrar como que a detalle de esto. Hay una historia, o sea, tiene un origen, ¿de acuerdo? No hay una fecha precisa de su creación. Sin embargo, se atribuye la creación de esta tabla, de este tablero, en una época que estuvo muy marcada cerca del siglo XIX, más bien a finales del siglo XIX, en la cual creció muchísimo la corriente espiritista, que eran pues grupos de personas que se reunían. Por lo general eran personas estudiadas, eran personas que tenían muchísimos conocimientos, o sea, eran alfabetizadas completamente y con carreras universitarias. Y era una práctica muy habitual reunirse en casas, en tener una cena, tener una noche amena, y luego ponerse o tratar de utilizar varias técnicas para tener un contacto con seres que ya no se encuentran físicamente aquí. Entonces, ese tablero aparece aproximadamente en 1880 más o menos. Y pues bueno, la primera que se registró fue registrada por un personaje que se llama Elijah Jefferson Bond. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido más dueños, ¿no? Más personas que han registrado varias marcas, varios nombres. Pero finalmente este es el primer señor, la primera persona que crea una tabla con la posibilidad de comunicarte con otros seres. Quiero nada más destacar algo. Este personaje era un abogado. No era espiritista, no era brujo, no tenía ninguna denominación sobrenatural en sí. Pero
pues era hijo de otro abogado muy reconocido en la época, y pues básicamente ese abogado, era parte de una logia masónica, eran francmasones ambos. Entonces, pues bueno, se dice, según lo que platica un poquito la historia acerca de esto, es que este sujeto, Elijah, tomó como base un artefacto que ya existía, que de hecho existía desde la época cuando estaba en auge la cultura egipcia, y de alguna forma él busca retomar esa forma de artefacto, pues para implementarlo pues en la época actual, ¿no? El aparato, digamos, en el que se basó para crear su propia tableta es un aparato que se llamaba Zairagia. Y pues básicamente, bueno, unos dicen que era árabe, otros dicen que por ahí provenía desde la época de los egipcios, pero no se sabe con exactitud, ya que muchas culturas han tratado de buscar esa manera de adivinar, ¿no? Esa manera de tener una conexión con el pasado. El primer artefacto así antiguo es un aparato que constaba de una especie de círculo, que tenía como una especie de pequeñas divisiones, como si fueran rebanadas, dentro de las cuales se encontraban algunos caracteres, ¿no? Algunos caracteres obviamente del lenguaje al que pertenecían. En este caso pues eran caracteres árabes, que pertenecían, bueno, obviamente había una letra y un número. Entonces lo que hacían las personas en aquel entonces era que generaban una pregunta, traducían esta pregunta al formato de la tabla, y luego buscaban como que hacer una serie de combinaciones para obtener una respuesta numérica que les daba pues básicamente digamos, pues, una composición textual de una respuesta, y eso es lo que ellos querían, ¿no? Posteriormente se supo que los egipcios tenían una especie como de tablita de madera, una especie de triángulo, ahorita lo podríamos denominar como puntero, que básicamente ellos ponían sobre una tabla en la cual tenía pues letras alrededor, y básicamente lo que este puntero generaba era un movimiento cuando las personas ponían la mano sobre el puntero, generaba un movimiento en la superficie de la tabla, y entonces empezaba a marcar espacios, o sea, digamos letras o caracteres, ¿no? Entonces, pues bueno, en este formato, en este diseño se basó Elijah. A lo largo de la historia fueron muchas personas las que hicieron ajustes, los que hicieron cambios, pero la tablilla que todos conocemos en la actualidad, para no hacer como que esta parte tan larga, básicamente se registra, o sea, con el nombre y con la forma en la que la conocemos ahora, que es una tabla con el abecedario o el alfabeto ubicado casi en el centro. Debe de contener dos palabras, la palabra yes y la palabra no, y por lo general también va acompañado de una palabra que dice hola y una palabra que dice adiós, en diferentes idiomas, ¿no? Pero bueno, a este formato final y al nombre que conocemos actualmente como Ouija, pues esto ya se crea más o menos en la década de los 60, a mitades de los 60. Unos decían que la palabra Ouija era una especie de palabra egipcia que significaba mala suerte, pero muchas otras personas, pues, o sea, no había una explicación real, no había un vestigio real que pudiera comprobar o validar este tema. Entonces, al final de cuentas, se dice que la Ouija es nada más como que la conjunción de dos vocablos, oui, que significa sí, en francés, y ya, que significa también sí, pero en alemán. Entonces, de ahí viene como que la palabra, ¿no? La palabra Ouija. Entonces, bueno, aquí tenemos ya un poquito de historia. Desde allá viene, o sea, desde entonces el humano ha querido experimentar y tratar de comunicarse. Pero aquí vienen dos posturas que yo creo que es importante mencionarlas ahorita, ¿verdad? Porque básicamente es un debate que se ha mantenido, y yo creo que ustedes internamente lo van a poder también como que juzgar de esa manera. Primero, hay quienes creen y quienes no creen en este objeto. Una de las posturas por ahí se comprobó a base de un experimento que se conoció como el experimento Bayou, ejecutado por un personaje, un profesor de hecho de secundaria que se llamaba Larry Bayou. Y en este experimento lo que él hacía es que les llevaba una especie de tabla, tabla Ouija a algunos de sus alumnos, y el detalle aquí es que él les bloqueaba la vista para que no pudieran ver las letras, y pues entonces se ponían a hacer las preguntas y a jugar con el artefacto,
de tal manera que si fuera real, según lo que dice este profesor, pues se podrían haber formado las palabras, ¿no? Sin ningún problema. Pero, pues tristemente para el experimento, pues en ninguna de los caracteres que los alumnos seleccionaban a través de la tablilla, formaba ninguna palabra. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Esto no es verdadero, no es posible que funcione. Si fuera real, si fuera un espíritu el que mueve o el que guía el puntero o el cursor, no habría necesidad de que la persona lo viera, ¿no? Entonces él descarta la idea y el funcionamiento de este aparato. Pero hay otra corriente que yo creo que es la que tiene más peso, porque en la actualidad creo que todos le tenemos muchísimo respeto a este artefacto. Y esta es digamos, una postura un poco más religiosa, ya que muchos religiosos de diferentes culturas y de diferentes como que bases ideológicas consideran que este juego lo que hace es generar una conexión, y no solamente una conexión, sino abrir una puerta bajo la cual nosotros damos ese permiso a entidades que se encuentran a nuestro alrededor, lastimosamente tanto positivas como negativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la postura católica dice que, pues más allá de los efectos peligrosos de esta práctica, pues lo cataloga al mismo nivel como el espiritismo, la adivinación y la hechicería, las cuales pues son, digamos, a lo mejor actividades que la iglesia marca como totalmente opuestas a las leyes de Dios, ¿no? Por no aceptar la voluntad de Dios, que se busca a lo mejor tratar de saber algo que no debemos de saber. Entonces, a lo largo de este programa vamos a estar analizando varios casos a lo largo de la historia. Muchos han sido muy fuertes y otros han sido, digamos, dudosos, pero vuelvo a reiterar, cada uno va a tener su propia opinión. Y aquí jamás estamos exhortando a que nadie realice ningún tipo de experimento o haga ninguna prueba con este artefacto en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, así tenemos ya un poquito de introducción. No sé si tengamos algunos saludos más. Tenemos por ahí nada más un comentario de CJCG que dice buenas noches a todos. Bienvenido CJ, muchísimas gracias por estar aquí. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con alguno de los relatos que ya tenemos por ahí? Antes de adentrarnos un poquito más a pues los casos que vamos a estar compartiendo. Me parece bien. Aquí tenemos uno que nos envía Mariela Delgado desde Durango. Dice, bueno, antes que nada quería contarles que a mí personalmente me han pasado pocas cosas, pero a mi familia le ha pasado de lo más loco. Cosas que no cuento porque tan solo me da miedo escribirlas, contarlas. Dudo de que ellos quieran que el mundo las sepa. Espero por el principio. Cuando yo era chiquita, a eso de los 5 o 6 años, dormía todas, absolutamente todas las noches con mis padres. Pero esto era así. Terminábamos de cenar, iba mi hermana al baño, yo iba al baño, nos íbamos a dormir. Mis padres se quedaban despiertos un rato algunas noches mirando la televisión. Mi hermana y yo estábamos en la habitación. Teníamos una litera, ella arriba y yo abajo. Dejábamos la puerta abierta. Esta daba a un pasillo. Me acostaba, estaba un rato intentando dormirme, no podía. Miraba el ropero, miraba la pared, miraba la puerta. Y ahí parada, en la puerta que estaba abierta, se hallaba una silueta oscura, alta, que no dejaba de mirarme. Me clavaba la mirada. Yo creo que algunas veces era un hombre, otras una mujer. Tenía tanto miedo, me paralizaba. No le decía nada a mi hermana, porque sabía que me diría que solo era una excusa para irme a dormir con mis padres, y que era una llorona que no se animaba a dormir sola. En lo que algo de razón tenía. Siempre fui miedosa, pero esas veces era en serio. Me quedaba unos minutos mirándola, a esa silueta, y siempre se me hacía como una eternidad. Esperaba que mi hermana se durmiera para irme con mis padres. De ese modo no tendría más miedo, me sentiría protegida. Lo malo de irme con mis padres era que tendría que atravesar la puerta, en donde se encontraba esa oscura y siniestra silueta, y lo hacía todas las noches,
pasaba a través de ella. Solo para irme con mis padres lo hacía, pero valía la pena una vez que estaba con ellos, no la veía más. Esto siguió sucediendo hasta que cumplí 7, 8 años. Un día de pronto solo dejó de aparecer. Nunca supe qué era. Ok. Tenemos aquí, primero, muchísimas gracias, Mariela, y un gran saludo. Gracias por compartirnos esta anécdota tan personal y tan enigmática. Creo que ya lo hemos platicado, pero hay algunas entidades y hay algunas manifestaciones que en la actualidad se les ha dado el nombre de gente sombra. Nadie sabe exactamente qué son, sin embargo, se les ha visto muchas veces, y hay bastante evidencia, tanto fotográfica como de video, de la aparición de estos seres. Y nada más voy a mencionar uno muy en particular que mucha gente ha visto y que nadie se explica qué o quién es. Y lo han llamado el hombre del sombrero. Y es tal cual, la sombra de un hombre al parecer, con un sombrero colocado y los ojos algo brillantes. Bastante interesante tu anécdota, muchísimas gracias, Mariela. Tenemos un comentario de Alfredo Piña que dice: había algo parecido a la Ouija. Jugado con 6 lápices, se formaba un rectángulo con ellos y se necesitaban 2 personas para sostenerlos. Solo se podía preguntar cosas de sí o no. La izquierda era no y la derecha era sí. Era algo divertido de jugar. Sí, de hecho, sí me acuerdo, incluso me tocó en la primaria este juego, no recuerdo si tenía algún nombre específico, nosotros lo decíamos, o sea, nosotros le decíamos que era la Ouija, ¿no? Pero pues realmente, Sí me acuerdo. ¿verdad? Pero pues realmente no había un tablero, ¿no? O sea, simplemente era el movimiento de los lápices, ¿verdad? Pero pues sí se prestaba por el morbo, ¿no? Ay, está jugando la Ouija, ¿verdad? Y nos poníamos ahí, con los lápices o los colores, lo que tuviéramos a la mano, ¿verdad? Pero pues también se hacían preguntas muy básicas, ¿no? O sea, digo, estábamos en primaria, ¿no? Entonces, o sea, era, ¿quién te gusta? Me van a comprar un Game Boy, o sea, cosas Sí, de esas, ¿no? muy inocente, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Pero sí me acuerdo exactamente de lo que nos dice Alfredo, ese jueguito. Sí, Tenemos comentario, sí, adelante, adelante. tenemos comentario de David que nos dice: hola, llegué justo a tiempo para escuchar sus dulces pero tenebrosas voces. Gracias, David, saludos. Un saludote para el buen David. Y lo que les iba a comentar nada más así rápidamente es que así como hay algunas versiones también, digamos, oficiales, patentadas, se podría decir de alguna manera, y que son las que se comercializan actualmente, hay también algunas adaptaciones que muchas personas han utilizado. Un ejemplo es, ponen en la manera de círculo, un círculo pues grande, todo el alfabeto, ¿no? Y en la parte central utilizan un vaso como puntero. Entonces las personas se reúnen en torno a ese, digamos, tablero improvisado, ponen el dedo índice de la mano izquierda sobre el vaso, todos al mismo tiempo, y entonces empiezan a realizar preguntas, ¿no? Se dice que este vaso pues va a estar haciendo el movimiento alrededor de tal manera que va a estar seleccionando o se va a estar deteniendo en algunas letras, y pues alguien tiene que estar como anotando cada una de los caracteres que se van seleccionando, ¿no? Muchas, como lo decíamos desde el principio, muchas cosas pueden ser, digamos, a veces hasta sugestión, pero aquí el detalle es que también hay muchísimos casos documentados que no han terminado bien, que de hecho han terminado en tragedias. Entonces, si se sabe en alguna otra manera, alguna otra forma, así como ahorita nos lo comentan ya también por el chat, y a lo mejor no le mencionamos aquí, pues estaría interesante que nos compartieran qué otra forma de Ouija, digamos, improvisada han escuchado. Sería muy interesante estar platicando y también un poquito que de nos eso. compartan si alguna vez han jugado, cómo fue la experiencia, o si tienen ganas, o conocen de alguien que haya jugado, pues que nos platiquen qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí, Yo sería muy tengo bueno una conocer la pequeña experiencia. anécdota, pero la voy a contar más adelante. Es pequeña, pero en su momento me marcó, fue hace bastantes años.
y la voy a contar un poquito más adelante. Ok. No sé si tengamos por ahí otra historia, Ale. Así es, tenemos otra aquí. Esta nos la enviaron anónimamente. Dice, mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar con marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo ahí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano. Hace unos 10 años, mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda en el garage. Solían reunirse los domingos por la tarde. Practicaban hasta altas horas de la noche y por lo general terminaban antes de las 8 p.m. Este era el momento en que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines del otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acaban de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado de su teléfono. Tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente allá abajo. La caldera y la unidad de calefacción principal están justo en el medio. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto, por el rabillo del ojo, lo vio. Era una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo último. Oye, no tengo tiempo para esto. Luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras. Cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente, la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono en una mano, y trotó por los pocos escalones del porche. Caminó hacia la entrada. Nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal. Tenemos un gran patio delantero, pero no hay garage trasero. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta, cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento. Cuando uno de sus amigos habló: Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros? ¿Qué quieres decir?, inquirió mi hermano. Fue a trabajar temprano esta noche. Ya se fue. ¿Ves su auto en alguna parte? La siguiente pregunta que hicieron le heló la sangre. Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa? Esa fue una de las pláticas de las que han pasado en mi casa. Espero poder platicarles más. Muy interesante la historia. Hay que recordar que casas antiguas obviamente
son las que tienen más, probabilidad de que ocurran estos sucesos por la misma historia que tienen, ¿no? Entre más años pasen, pues más energías van almacenando, entonces puede presentarse, digamos, fenómenos con más probabilidad. Ahora, el hecho de que hayan visto a una persona, porque claramente se nota que lo vieron, ¿no? Ujú. Para empezar, su hermano dice que, o sea, que él sintió algo, pero pues con la prisa, pues, básicamente lo dejó pasar, ¿no? Pero ya que una segunda persona te lo confirme que había algo además de ti, o sea, que te venía siguiendo, eh, qué interesante, la verdad, lo que está pasando ahí. Creo que muchas veces por evitar afrontar el miedo, el temor que te está embargando en esa situación, prefieres salir por la tangente, ¿no? En este caso, tengo prisa, no tengo tiempo y decidió salirse a como diera lugar de ahí, aunque sintiera y supiera que había algo más. Lo bueno fue que no pasó a mayores. Ojalá por ahí la persona anónima nos pudiera dar más detalles, alguna otra historia que les haya acontecido en esta casa. Tenemos dos comentarios. Dice Denise Salab, sí, también de niña jugué el de los lápices, el del vaso con el lápiz en la hoja y el de las monedas. Y dice David, qué miedo, yo no jugaría eso jamás. A ver, el del vaso con el lápiz en la hoja, pues es básicamente la misma tabla, ¿no? Nomás que hecha, pues casera, ¿no? Sí. El de las monedas no lo conozco. A ver, ¿ustedes la conocen? Digo, No me suena ese, ¿eh? No sé a cuál se refiere. Tampoco. si nos hace ahí el favorzote de explicarnos cómo es este de las monedas, ¿no? Para saber. Así es. ¿Y qué les parece si continuamos con el tema? Claro, vamos a compartir algunos casos relacionados con la Ouija precisamente. Igual los volvemos a invitar si conocen a alguien o alguna historia respecto al tema, también nos la compartan. Em, y bueno, ya habíamos hecho esta pregunta de si jugarían o no, también eso es algo que nos interesa saber, ¿verdad? De primera instancia, pues ya hemos dicho que la Ouija en realidad pues es un juego de mesa Sí. y ya pues vemos que se han creado muchos mitos, muchas historias misteriosas respecto a que pues ya nos hacen por ahí dudar si realmente es tan inocente como de inicio se creía, por todo esto que está alrededor de ella. Entonces, Em, de acuerdo a esto, hay varias historias que se le han adjudicado. ¿Cómo va a ser estos casos que vamos a estar platicando? El primero de ellos sucedió por ahí del año 2000 en la Universidad de Arkansas. Un grupo de amigos, después de estar terminando sus clases, deciden reunirse en la biblioteca para ponerse a estudiar. Bueno, según esta fue la excusa que estuvo compartiendo precisamente a su jefe de estudios para poder reunirse y por una situación de que estaban en esta reunión estudiando y todo, no sé, terminaron temprano o se aburrieron o ya saben, la situación del momento, a alguno de ellos se le ocurrió decir, bueno, pues, ¿qué tal si jugamos a la Ouija? Entonces, como suele suceder en estos casos, uno de ellos, una chica en especial llamada Brenda, de 19 años de edad, fue la que comenzó a preguntar durante el juego, ¿no? Y la primera pregunta que hizo fue, ¿a qué edad voy a morir y de qué voy a morir? Entonces, en ese momento, empieza a moverse el máster y empieza a marcar primero el número 2 y después el número 6. Después de ello, empieza a formar una palabra, letra por letra, hasta deletrear la palabra anorexia. En ese momento, la chica comienza a llorar porque ya tenía más de un año que padecía precisamente de esta enfermedad. Y bueno, casualidad o no,
7 años después, coincidiendo precisamente con el número que le había dado este juego, Brenda murió de un ataque cardiorrespiratorio, bueno, tuvo un paro cardíaco, después de haber tenido un episodio de varios vómitos y además pues ya todavía la consecuencia que suele suceder en las personas que tienen anorexia con el detalle de una anemia severa. Entonces, Wow. este es el primer caso que les compartimos. Híjole, es bien llamativo cómo siempre estos casos, digo, el cine los ha tomado mucho como referencia para ya decenas de películas, pero es muy interesante cómo todo surge a través de una curiosidad como que demasiado marcada en experimentar qué sucede con estos fenómenos. Entonces, es por eso que, y vuelvo a insistir, aquí en este programa pues les pedimos mucha, sobre todo, precaución con este tema, para que de alguna manera se tenga todo el cuidado necesario y no se les haga en ningún momento fácil pues realizar una de estas prácticas. Quiero agregar algo nada más como un pequeño comentario, digo, apoyando un poquito nada más el tema de tratar de entender qué es este aparato, qué es esta tabla. Es un juego de mesa, efectivamente. Sin embargo, el que lo diseñó inicialmente seguramente tenía conocimientos ocultistas, debido a que pertenecía a una organización que tiene como base formativa muchos ritos de varias civilizaciones muy antiguas, ¿no? Tales como ritos egipcios. Entonces, a pesar de que es un juego y que es algo, digamos, hecho para entretenimiento, no tenemos como que lo necesario para decir, ¿sabes qué? Es inofensivo. Entonces, pues bueno, dejo eso nada más ahí, digo, como comentario. Y yo creo que a lo largo de que vayamos viendo un poquito más de estos casos tan interesantes, creo que vamos a ir pudiendo cada uno ir teniendo ahora sí que un veredicto sobre riesgo, el riesgo que existe al jugar pues este tipo de juegos, ¿no? Ok. Así es. Les comparto el siguiente caso. Ocurrió un 20 de noviembre 2007, perdón. Un grupo de amigos quienes les gustaba bastante toda esta situación del misterio se dan cita en una casa abandonada para empezar a jugar o a practicar la Ouija. Ahora este chico principal que organiza la reunión comienza a preguntar al tablero: ¿hay alguien de los que estamos aquí que no quieras que esté aquí? Y entonces el máster comienza a moverse, deletreando así 3 nombres de las personas ahí presentes que habían acudido a la cita. Se quedan únicamente 2 dentro de esta casa abandonada y el resto salen de la casa. Fueron a un descampado cercano y al salir de la casa sintieron un ruido fuertísimo, ensordecedor. Miran hacia atrás y vieron cómo la casa se destruyó, sepultando a sus 2 amigos, que durante esta sesión, pues desafortunadamente encontraron la muerte. Vaya. Digo, otro caso en el que puede ser casualidad o no, ¿verdad? Porque es lo interesante de la Ouija, ¿no? Puede ser o no ser, Sí. ¿verdad? Todo depende de cómo se mire, de lo que uno crea y piense. Pero también pues son datos que son con mucha coincidencia como para decir no, esto no puede ser, ¿verdad? O sea, ya el hecho de que en este caso te dé 3 nombres Uh-huh. De los que están ahí presentes y al momento de que ellos salen, pues se desploma la casa sepultando a los que quedan dentro, da mucho para pensar. Por aquí ya nos está contestando Denise a la pregunta que le habíamos hecho del juego de las monedas y dice, doble águila era no y doble sello era sí. 1 y 1 era no sé. Igual que Charlie Charlie, preguntabas cosas
y pues no tenía mucho chiste, pero sí hay varias cosas que le pasaron al jugarlo. Ese no lo conocía. Yo tampoco, la verdad. Carlos, yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte específicamente a ti. Bueno, nosotros ya hemos platicado aquí en este programa que de nosotros tú eres el que más ha tenido oportunidad de tener acercamiento con los estudios referentes a la demonología. Entonces preguntarte, ¿existe alguna postura en cuanto a que sea tan fácil abrir digamos una puerta, abrir alguna forma de comunicación con seres negativos, con seres de bajo astral a través de un objeto a lo mejor tan simple? O sea, ¿podría ser riesgoso, digamos, desde el punto de vista de la demonología? Definitivamente sí, existe un riesgo bastante alto. ¿Por qué? Porque una entidad demoníaca lo que está esperando es que tú le des una entrada, Uh-huh. ya lo habíamos comentado. Entonces la Ouija, como bien explicas tú, es un contacto y es abrir una puerta o abrir un permiso, no precisamente a una fantasma como tal, a un espíritu, sino también pudiendo ser a un ser de bajo astral, como bien lo platicas tú. Entonces, sí hay un riesgo bastante grande, bastante alto, porque aparte de todo esto, una característica muy específica que tienen los demonios es que te hacen creer que saben el futuro y se aprovechan de esa sed que tenemos los humanos por querer saber más o por querer conocer qué es lo que va a ocurrir con nosotros después de algún tiempo. Entonces ellos aprovechan este punto con precisamente este tipo de juegos, pero sí es bastante riesgoso. Ok. Entonces, pues bueno, de alguna forma estamos agregando poco a poco más ingredientes en torno a este, pues, famosísimo juego de mesa, lo voy a denominar así. De tal forma que, pues yo creo que al final de este capítulo de Radio Pesadilla muchos van a poder como tener un juicio un poquito más amplio sobre los riesgos tal vez que existen en torno a esta, pues esta actividad, ¿no? A este entretenimiento tan particular. Pues bueno, muchísimas gracias a los que se van uniendo a la transmisión, saludos, ojalá se animen a dejarnos algún comentario a través del chat. Y también, pues bueno, a mandarnos alguna de sus anécdotas, alguna anécdota, no importa que no les haya sucedido a ustedes o que les hayan contado, sería muy interesante que nos la hicieran llegar a través de nuestro WhatsApp. La podemos recibir a través de texto o a través de audio. Hay un comentario anclado aquí al final del chat, ustedes pueden darle clic ahí o darle touch a ese elemento y automáticamente los manda a nuestro WhatsApp. O para los que nos escuchan a través de las diversas plataformas de podcast, pueden hacernos llegar sus relatos en este momento o a lo largo de toda la semana al 52 618 145 5655. Y también pues a nuestro correo electrónico que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Muy bien, entonces continuamos con los casos. Ale. Sí, les tengo un caso más que es el siguiente. Era un mes de diciembre del 72. Estaba una chica de 16 años, Jennifer Lian, quien se reunió con otra amiga que le gustaba este tipo de juegos. Em, Precisamente a una de sus amigas le habían regalado un tablero de Ouija y pues les propuso jugar con este, ¿no? Jennifer acude a casa de su amiga y se encierran en una vieja bodega y formula la primera pregunta, que de hecho es una de las preguntas más consultadas, ¿no? Ya lo veíamos en otro de los casos. Pregunta: ¿a qué edad me voy a morir? Y, como en el caso anterior, también pregunta: ¿de qué me voy a morir? El máster comienza a moverse y señala dos cifras, señalando el 1 y el 8. Ella tenía 16 años, ya teniendo esto en cuenta, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo siguiente que empieza a deletrear, una por una,
la palabra estrangulada. Obviamente se asustaron, pero al poco tiempo comenzaron a reírse, decir esto solamente es un juego. Pero, efectivamente 2 años después, 2 días precisamente después de haber cumplido 18 años, el cadáver de Jennifer apareció. Había sido violada y estrangulada en un parque cercano a su domicilio tras pasar un rato con unos amigos. En este caso, nunca se encontró al asesino. Okay. Otra de esas coincidencias demasiado severas como para ser llamadas coincidencias. Muy macabras, sí. Sí, exactamente, muy macabro lo que le pasó. Qué lástima que no se pudo encontrar al culpable. Pero pues sí, no, peligros de jugar con la Ouija, o sea, de enfrentarse a seres o entidades que no comprendemos, y pues lo peor que terminan en estos casos así. Algo que quisiera agregar y que me faltó en lo que estaba platicando hace unos momentos es un dato bastante interesante en cuanto a los jugadores de Ouija. Según la demonología y varios expertos en la exorcística, aproximadamente de un 60 a un 70% de los casos de posesiones, las personas involucradas que están teniendo esta vejación jugaron a la Ouija. Okay. Entonces, ojo ahí, porque sí es un detonante porque no nada más les das la entrada al espacio como tal, sino también muy posiblemente a tu cuerpo. Híjole, pues tremendo dato, la verdad un dato bastante... un foco rojo, yo creo que es un foco rojo interesante que no debemos dejar de lado. Entonces, pues bueno, por ahí ojalá nuestros radioescuchas no se estén perdiendo ningún momento de esta transmisión. Y pues bueno, creo que tenemos algunos otros comentarios. Viene llegando por acá Miguel Guevara. Dice: buenas noches chicos desde Ica, Perú. Un saludo para ti, Miguel. Nos da gusto que nos estés acompañando una noche más y esperamos que disfrutes de esta transmisión nocturna. Ok, y creo que vamos hacia... Creo que... No sé si tengamos más casos o toquen algunas anécdotas, creo, ¿no? Toca relatos, sí. Muy bien. Tocan algunos relatos. Quiero comenzar esta etapa de relatos con el mío. Es bastante breve, bastante sencillo, pero no sé, por algo lo recuerdo aún bastante bien. Me encontraba yo en sexto de primaria, aproximadamente entre 10, 11 años. Y bueno, mi grupo estuvimos juntos desde primero y siempre habíamos sido niños muy tranquilos, pues un salón normal, ¿no? Que hacían travesuras a veces, jugar fútbol, etcétera, pero era muy normal dentro de lo que cabe. En este año en particular, en sexto, hubo un grupito de niñas, me parece que eran como 4 niñas, que intentaron hacerse pasar por brujas. No sé si habrán visto la película de aquellos tiempos, en donde son de unas brujas adolescentes, Sí. pero ustedes saben bastante bien que cuando uno es niño se deja llevar por lo que ves en televisión, ¿no? Bueno, traían esta idea, estas compañeras. Y en una ocasión íbamos a salir de paseo, la maestra se encontraba fuera del salón, nos quedamos ahí esperando que nos dieran la indicación para irnos, y estas 4 niñas aprovecharon el tiempo para asustarnos a todos. ¿De qué forma?
de dos muy específicas. La primera, intentaron hacer flotar a un compañero con 2 dedos, me parece, cada una, tocando el cuerpo. Era una técnica de ese estilo. Y lo hicieron, pero obviamente habíamos muchos que estábamos bastante incrédulos. Segunda acción, dejan a esta persona en paz y se ponen a escribir en el pizarrón. Yo pensé que iban a dibujar algo, nadie sabíamos qué estaban haciendo, y empiezan a trazar una ouija. Una ouija, obviamente, bastante rústica, bastante sencilla, todo a mano, con gis, pero completa, posiblemente funcional. No recuerdo qué objeto utilizaron como máster, pero sí realizaron algunas preguntas y estuvieron ahí haciéndolo. Muy mal hecho. Estábamos todos presentes y se pusieron a jugar a esto delante de la clase. Bueno, delante del salón. Un compañero y yo estábamos bastante asustados, bastante sorprendidos con esto. Y recuerdo que tomé la iniciativa de hacer algo al respecto. Me paré, acudí hasta donde estaban haciendo esta práctica y comencé a borrar todo con las propias manos. Con mis propias manos borré todo lo que alcancé. Justo en ese momento, unos cuantos segundos después, llega la maestra y nos dice que es hora de irnos, ¿no? Pasó algo bastante peculiar aquí y yo creo que es lo más relevante de la historia. Ya estábamos dispuestos a irnos y a mí las piernas me estaban fallando. No me respondían del todo y tuve que salir apoyado de 2 compañeros para poder medio caminar. A lo largo de ese día y de ese paseo estuve bastante débil y pues era una desesperación horrible porque había que estar caminando y sentía que los pies literalmente me arrastraban. A lo largo del día fui mejorando y volví a la normalidad. Pero es un suceso que me quedó bastante marcado. Les digo, me sorprende porque fue hace muchísimos años. Ya hace 20 años fue este suceso y aún lo recuerdo bastante claro. Fue bastante interesante. Oye, pues la verdad, Carlos, algo bastante aterrador, digo, independientemente de a lo mejor la inocencia y la ignorancia que como niños a veces pues, nos invade, tú de alguna forma notaste o percibiste que algo no estaba bien con lo que estaban por ahí realizando tus pequeñas compañeras. Nada más como un pequeño detalle. Por ahí se dice que cuando existe la presencia de un ente de bajo astral, existe un desgaste muscular superior o muy similar a cuando pasamos cierta cantidad de tiempo dentro de una alberca. Ese tipo de desgaste, como cuando duramos media hora, 40 minutos, y cuando salimos de la alberca sentimos como una especie de desgaste físico. Bueno, ese mismo desgaste, según algunos estudios, se ha mencionado que es el que existe cuando la entidad negativa se encuentra en un lugar. Y cuando es una entidad obviamente con malas intenciones. Digo, lo comento a manera de pequeño dato, por si en algún momento llegan a sentirse agotados, llegan a sentirse cansados de manera inexplicable. Bueno, a veces pudiera ser el caso, no en todos los casos, pero pudiera ser el caso que exista algo negativo, no necesariamente una entidad, pero sí algo negativo por ahí cerca de ustedes que de alguna forma los está haciendo generar un esfuerzo físico. Entonces me llama la atención porque dices que te quedaste de alguna forma como con las piernas débiles. Así es. Y me hace un poquito de juego con esta situación, ¿no? Tenemos por aquí
dos comentarios. Llegó una tía, tía Sandra, muy buenas noches, bienvenida tía. Y dice por ahí Fernando Mitre, hola banda, ya llegué, mejor tarde que nunca. Bienvenido Fernando, qué bueno que estás por acá. Muy bien, y creo que tenemos algunos relatos, ¿verdad? Creo que tenemos otro relato más antes de pasar al siguiente bloque. Sí, esta historia la envía Harold Camero. Dice: es la ciudad de las montañas, Monterrey. Todo empezó un día en la noche que regresaba de una fiesta. Por mi casa hay un árbol que está en una escuela abandonada y se usa para otras cosas de la SEP. Una noche pasó por ahí alrededor de las 2 de la mañana y veo un ave gigante, así como la que aparece en El pájaro loco, y me empezó a chistar muy seguido, a lo cual recurrí a correr. Mi casa, que estaba a unos metros, en lo que llegué sentía los chistidos y gritos leves. A lo que llegué, mi abuela me vio entrar pálido y ella salió a decir una oración a la calle. Después de eso solo se escuchaban los chistidos muy cerca de la casa. Después me dijeron que esa noche estaban mis hermanos en la casa y tenían a mi sobrino recién nacido sin bautizar. Eso me lo dijo al día siguiente mi abuela. A ver, aquí, cuidado. Puede haber sido una bruja. Porque un ave de ese tamaño no puede estar tan presente así. Y en segunda, buscan a los recién nacidos que todavía no están, pues digamos, al favor de Dios, o sea, bautizados, ¿verdad? Como parte de sus rituales. De hecho, es muy común escuchar que dicen se lo llevó la bruja, ¿verdad? Cuando alguien desaparece. Sí, es un dicho muy común. Ajá, exactamente. Y digo, qué bueno que no pasó a mayores, la verdad. Pero sí es peligroso porque pues siempre están al acecho, ¿no? Siempre están buscando dónde, pues ahora sí hacer de las suyas. Eh, pero pues también hay que ser sinceros, ¿no? El mexicano es muy devoto. Digo, puede haber mucho ateo, mucha gente que no cree, Sí. pero como país somos un país muy católico, ¿verdad? Entonces, quieran o no, siempre ayuda que la mamá o la abuelita, la tía, que son generalmente quienes están más cercanas a Dios, digo, a lo mejor los jóvenes no tanto, digo, quieran o no, sus protecciones sirven, ¿no? Entonces, qué bueno que tu abuelita estaba ahí, que supo qué hacer. Digo, a lo mejor puede parecer muy sencillo y muy sin chiste, ¿no? Pues una oración, ¿no? Pero la verdad es que valen mucho, tienen mucho poder si se hacen con fe, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, qué bueno que no pasó a mayores y pues sí, cuidado. Híjole, y digo, ya nada más como comentario extra, antes estos casos eran muy comunes, no hace muchos años todavía en muchas de las zonas, digamos, no tan cercanas a los centros más importantes de las ciudades, digamos a los alrededores, a veces zonas rurales, era muy común que, oye, dio a luz alguna persona de la pequeña comunidad y el bebé, pues, oye, ¿qué pasó con el bebé? No, pues ya no supimos y a veces le echaban la culpa a algún coyote, a algún animal, digamos, típico de la zona, se lo atribuían a algún tipo de animal de este tipo. Y era muy curioso porque hay muchos casos así. De hecho, yo recuerdo todavía que mis tías abuelas, les llegué a conocer algunas de ellas, llegaban a platicar, ¿no? Yo tuve un niño y se me desapareció, ya no lo encontré en el Moisés donde lo tenía, bueno, en la pequeña cunita donde lo tenía. Y una señora ya 10 años después me dijo, oiga, usted perdió un hijo y se lo llevó tal persona. O sea, bueno, había toda una serie de acontecimientos muy, o sea, muy comunes en la antigüedad. Ahorita yo creo que es un tema ya un poquito no tan recurrente, porque cada vez las marchas urbanas se extienden más y no dejan como que tanto a, digamos, tan a las afueras muchas comunidades, pero es algo que hasta la fecha creo que se sigue dando en muchos lugares. Así es. Muy bien. Nada más hay como dato, más bien como recomendación.
Chéquense, de hecho la pueden encontrar muy fácil en Netflix, está ahorita puesta, la película de La Bruja, así se llama, The Witch, y comienza precisamente con algo muy similar a esto. Desaparece un bebé que no ha sido bautizado y pues eso lleva al resto de la historia, ¿no? Ahí para que la chequen. Ok, muy bien. Y bueno, no sé si quieran que continuemos con algunos de los casos que tenemos, o queda alguna otra anécdota. Si quieres, contamos una anécdota más y luego ya seguimos con los casos. Ok. Ok. Esta nos la comparte Evaristo desde Durango. A mi hermana en varias ocasiones le vieron a un señor con sombrero atrás de ella, en 4 ocasiones. Una vez que hicieron una especie de sesión para relajarse con luces apagadas y velas. Una vez que se quedó sola en la casa, la visitó una prima y le comentó por mensaje de texto que quién era el hombre que la acompañaba. Y cuando entró a la casa, después de llegar de la escuela. La cuarta no la recuerdo bien, creo en donde estudió, y era un edificio viejo en el centro de la UJED, Victoria y 20 de noviembre. Ella nunca lo vio o lo sintió, pero cuando se lo describieron, ella dijo que es mi abuelo, que en paz descanse. Oye, pues qué interesante. Pues ahora sí que es una especie de manifestación recurrente. Eh, este tipo de manifestaciones son las menos comunes porque por lo general las personas que han vivido alguna experiencia extrasensorial, donde han visto alguna aparición o la han escuchado, pues únicamente les ocurre una vez. En lo que nos platica nuestro amigo Evaristo, pues fueron varias ocasiones. Y bueno, aquí yo creo que lo positivo dentro de lo que cabe es que pues al menos pudieron relacionar a esta aparición con algún familiar. Hemos visto ya en algunos otros casos aquí en este programa que a veces ciertos familiares tratan o de dar avisos o de hacer que recuerden ciertas situaciones que probablemente ellos dejaron como inconclusas en vida. Y pues bueno, ojalá hayan podido entender el mensaje y darle pues la canalización adecuada a esta aparición, pero aún así es bastante macabro. Chécate aquí, dice que una de las apariciones fue en el antiguo edificio de la UJEF, Victoria y 20 de noviembre. Todos lo ubicamos Sí. perfectamente, el edificio, Sí. ¿verdad? Antes era una clínica, un sanatorio, que después pues se convirtió en escuela, ¿verdad? Sí. Ahorita ya creo que nada más hay biblioteca y oficinas de la UJED, Sí fue, pero ya, sí, o sea, ya no hay clases ahí. no, era clínica del Seguro Social en los 60. Sí, es correcto. Entonces este edificio también es famoso aquí dentro de la ciudad por las apariciones. Incluso hay relatos y anécdotas de estudiantes que en plena pues clase, o sea, cuando todavía, porque no, o sea, dejó de ser escuela relativamente hace poco, o sea, hace un par de años, ¿verdad? Entonces todavía hay gente que le tocó pues estudiar ahí y que mientras estaban en clases pues sucedían cosas, ¿no? O sea, de que sentían pues la presencia de alguien pasar, o que veían siluetas donde no había nadie, etcétera, ¿no? Entonces, interesante el lugar donde lo vivieron. Dice por ahí Miguel Guevara, ya los extrañaba, muchachos. Sí, ya hace rato, pero ya estamos de vuelta aquí con esta segunda temporada de Radio Pesadilla. Muy bien. Sí, nos tuvimos que tomar ahí por ahí un descansito navideño. Entonces, mi querido Oscar, adelante con los siguientes casos de este excelente tema. Claro que sí, mira, siguiente caso documentado se produjo en Venezuela en el año 2006, ¿verdad? Y estaba relacionado pues obviamente también con la Ouija, ¿no? Una chica de 15 años llamada Alejandra
sintió pues la tragedia un pococito cerca, ¿verdad? Cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico, ¿no? Quedando ya huérfana. Se fue a vivir con unos familiares, pero pues cuando pierdes a un ser querido, siempre te queda este duelo o esta, no resignación, sino más bien esta, pues insistencia, ¿no? De que te quedaste con algo que decirles, ¿no? O sea, no, uno no se queda tranquilo, siempre está, eh, pues esa duda de qué pudo haber pasado, de que me gustaría verlos otra vez, hablar con ellos, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y pues decidió tratar de contactar con ellos usando obviamente el juego de la Ouija, ¿no? Alejandra fue con unas amigas, pues las que tenían aquellos años, ¿verdad? Habló con ellas, les pidió el favor. Resultó que una de las amigas tenía un tablero, ¿verdad? Entonces fueron a una casa abandonada en donde se pusieron a jugar. Como casi todas las preguntas que hacen a este juego, lo primero también que hacen muchas veces es preguntar si el espíritu que está ahí presente es bueno o malo. Ujú. ¿Verdad? Digo, pues también para, como decimos por acá, pues tantearle el agua a los camotes, ¿no? El máster no se movió, pero pues a los pocos minutos y sin haber hecho ninguna pregunta, eh, ahora sí que el máster, o sea, el simbolito este que señala las letras, pues se fue moviendo y de repente marcó las letras A, la L y la I latina, ¿verdad? Formando la palabra Ali. En este caso, pues la chica Alejandra se asustó bastante. ¿Por qué? Porque así era como su madre la llamaba. Ujú. Era el apodo que su madre le decía. O sea, pudo haberle dicho Ale, pudo haberle dicho Alex, pero no, le decía Ali. Y así fue como la tabla la llamó, ¿verdad? Obviamente esto asustó mucho a la persona, a las amigas. eh, y entonces comenzó a moverse de forma muy rápida el máster, ¿no? Creando pues diferentes mensajes, ¿no? Dentro de estos mensajes que se escribieron, pues estuvo la fecha del accidente de los padres, ¿verdad? Y pues un mensaje bastante inquietante que decía a Ali, hemos venido a por ti, así tal cual. La chava comenzó a llorar y pues del miedo salió corriendo pues, de la casa y la tragedia se terminó de dar porque pues al momento de salir corriendo de la desesperación, el miedo, no se fijó, cruzó la calle y pues un camión de mercancías iba pasando a toda velocidad, atropelló a la chava y pues la mató al instante. Uf, tremendo. Así es, Sí, tremendo. ¿verdad? Fíjate, algo aquí que está interesante es que eh, lo dijo Carlos hace rato. Cuando existe la presencia de un ser negativo, lo que busca también es engañar a la persona que está intentando hacer el contacto. Sí. Jamás te va a decir soy bueno, perdón, soy malo, cuando pues, realmente lo es, no va a revelar sus verdaderas intenciones. Entonces, algo con lo que jugó esta entidad de alguna manera también lo considero así, es con la sugestión de la propia chica. Y es algo con lo que también debe de haber mucho cuidado. Ya sea que la gente crea o no crea en que estas respuestas son generadas por una entidad espiritual, existe un fenómeno que se llama la sugestión. La sugestión es, de manera inconsciente, muchas de las veces, dar por hecho alguna situación, adoptarla, tomarla como nuestra y de alguna forma generar que esto tenga efectos palpables en la persona misma. Por ejemplo, hay gente que le dicen, es un ejemplo no relacionado con la Ouija, pero digo, para entenderlo más fácil y para ver el poder que tiene esto de la sugestión, hay gente que le han dicho, manera de experimento social, que tiene una enfermedad terminal. Y en cuestión de días empiezan a deteriorarse sus cuestiones, ahora sí que algunos de sus órganos, eh, varios, digamos, temas de salud empiezan a deteriorarse, pero de manera muy acelerada. Pero resulta que estas personas no tenían nada, únicamente se les dio esa noticia. O igual también pasa del lado contrario, que hay personas que sufren de alguna enfermedad, tal vez que no tienen un tratamiento
certificado o que funcione en realidad, y se les dice que cierto medicamento les ayuda o que lo cura milagrosamente, entonces la gente por sugestión ha sanado. Entonces es aquí el riesgo también de este juego, que si se recibe una respuesta, no hay manera de evadir o de tener la certera de que no nos vamos a sugestionar, porque como les digo, pasa a un nivel inconsciente, no es algo que filtremos directamente. Entonces creo que ya jugar con el inconsciente a través de un mensaje creo que es algo bastante delicado, es, Así es peligroso. correcto. Siguiente caso documentado ocurrió el 2 de noviembre de 1980 en Illinois, perdón, Estados Unidos, ¿verdad? Y pues se dio a conocer porque pues apareció una noticia de esas amarillistas, ¿verdad? De esas impactantes que llaman la atención en los periódicos, donde aparecía que dos jóvenes pues habían asesinado a un vecino y habían dejado muy grave a otra persona. Resultó que estos dos jóvenes pues eran aficionados al mundo del oculto, a lo satánico, ¿verdad? Y en una noche de Halloween pues decidieron organizar una sesión de Ouija junto a otros dos amigos. En Vaya mitad día. de la sesión, sí, ¿verdad? O sea, para empezar, se pusieron de modo, ¿no? Sí. En mitad de la sesión una voz les ordenó que mataran a los otros dos jóvenes con unos machetes pues que llevaban en sus bolsas. Las víctimas recibieron, bueno, una de las víctimas recibió 12 puñaladas y el otro 4. Wow. Brian y David, o sea, el nombre de los asesinos, fueron condenados a cadena perpetua y enviados a 2 centros penitenciarios diferentes pues para evitar cualquier contacto entre ellos. Pero esto no acabó aquí, sino que en diciembre de 1985, o sea, 5 años después de la tragedia, estas dos personas aparecieron las dos ahorcadas al mismo día, separados por cientos de kilómetros de distancia, porque estaban en diferentes prisiones, sin haber tenido contacto entre ellos y exactamente de la misma forma, Wow. con sábanas de sus camas anudadas a las rejas de sus celdas, como si aquella voz les hubiera ordenado hacerlo así. Muy poco probable que exista una coincidencia en estos dos casos, que digamos parten de lo mismo, pero están completamente aislados ya en el momento en el que pues toman esa decisión. Por supuesto. ¿Qué opinas, Y para Carlos el y mismo Ale? tiempo. Sí, es que es demasiado. Ujú. Así Yo creo es. que analizando un poquito este caso muy en particular, a mí me parece que estos jóvenes tuvieron contacto con un ente de bajo astral y que los influenció, o sea, los oprimió de tal manera que los hizo actuar eh, de esta forma tan sanguinaria, ¿no? Recordemos que si bien eh, una posesión lleva mucho tiempo, lleva su tiempo para que se consume y se tenga un control total de un cuerpo, sí hay varias etapas anteriores a esta que le permiten a la entidad influenciar a la persona, es decir, hacerlo que escuche voces o hacerlo sentir ganas de, por inercia, realizar ciertas acciones, por lo regular, nada agradables. Entonces yo creo que ellos dos fueron víctimas de esto, sin duda. Así es. Eh, Este caso está interesante porque es considerado pues como el caso de Ouija más famoso en la historia de España, ¿verdad? Se le conoce como el poltergeist de Vallecas o Vallecas, no sé la verdad cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero pues ocurrió en esta localidad de la provincia de Madrid y pues la historia gira en torno a una estudiante llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, que por aquellos años tenía 16 años, ¿verdad? Y pues decidió jugar a la Ouija junto con 2 amigas pues durante el receso en su colegio.
Ella había confesado haberla jugado antes, ¿verdad? Y pues fue la que le insistió a sus amigas para unirse en una nueva sesión. Una de las amigas pues quiso hacer contacto con su novio que había fallecido en un accidente de moto, pues para averiguar si se encontraba bien en el otro mundo, ¿no? O sea, las preguntas clásicas. Empezaron a jugar, todo fue avanzando bien, ¿verdad? Hasta que pues de pronto los espíritus, vamos a llamarlos malignos, pues aparecieron para insultar y pues amenazar a las muchachas. Una maestra llegó, después de estarlas buscando, pues las logró encontrar en el sótano de la escuela, ¿verdad? A mitad de la sesión, y pues como todo maestro, pues a interrumpir, ¿verdad? Lo que estaban haciendo. Situación que, según ya algunos espiritistas que se pusieron a analizar este caso, no debía hacerse, pues el juego debe acabar conforme las reglas lo dicen, ¿no? No puedes dejar la sesión abierta, o sea, hay que darle un cierre. En el testimonio pues que se le hizo a la profesora, pues mencionó que era precisamente Estefanía la que parecía estar en un trance, mientras que las otras dos compañeras pues se veían muy muy asustadas. También dice la maestra que afirma haber visto cómo pues el vaso guía o el máster se rompía, ¿no? Y empezó a desprender un humo de tono oscuro que pues logró infiltrarse por los orificios nasales de Estefanía, ¿no? O sea, empezó a metérsela por la nariz, y esto provocó una reacción extraña en su cara, ¿no? Empezó a poner una cara bastante perturbante. Pues la maestra lo que hizo fue es que rápido le habló a los padres de las niñas, le habló a más maestros, ¿no? Para que le fueran a ayudar. Y pues a partir de ahí comenzaron a suceder situaciones muy muy raras en la casa de Estefanía. Ella, la muchacha, sufrió cambios de comportamientos muy repentinos, o sea, su personalidad empezó a cambiar muy muy rápido, eh, y aseguraba que estaba escuchando voces. También ella decía que veía sombras alrededor de su recámara, o sea, que sombras se le estaban presentando y la seguían, y dejó de dormir bien. Cada noche que trataba de dormir tenía pesadillas. Después de casi un año pues de este problema, porque en realidad duró bastante tiempo, pues la condición de Estefanía empeoró y empeoró, hasta el punto de emitir voces extrañas en su interior, ¿verdad? Empezó a hacer sonidos raros, hablar ciertos idiomas, o lo que parecía ser ciertos idiomas, ¿verdad? En realidad esto no se pudo comprobar, pero pues es lo que se comentan, o sea que, o sea, ella como que balbuceaba, pero a la vez como que formaba palabras, ¿verdad? Entonces no saben si, o sea, si simplemente era delirio o si realmente estaba hablando alguna lengua extraña. Se le internó de urgencias, pero pues lástima que falleció el 14 de julio de 1991, pues de forma repentina. Le hicieron la autopsia, ¿verdad? Esta salió que murió de asfixia pulmonar, eh, ¿verdad? Pero pues lo que sí dicen todos los que estaban, los médicos y los forenses, es que pues su muerte fue bastante rápida, o sea, murió de forma súbita de una asfixia pulmonar, pero pues no encontraban causa alguna. La familia afirma que después de su muerte pues las cosas no mejoraron en la casa, ¿no? Pues seguían sintiendo presencias en su hogar, sentían energías que provenían del cuarto de Estefanía. Un año después del aniversario luctuoso de la joven, eh, una fotografía que estaba en la sala de la casa donde aparecía Estefanía, de pronto se encendió en fuego y pues nadie pudo encontrarle alguna explicación a este caso. Ok, pues la Me verdad es suena que bastante, me suena tremendo. bastante ese caso. Sí. No sé si vieron la película de Netflix, Verónica, creo que se llama. Y no, a ver, platícanos. Mm, sí, es la película de Verónica.
precisamente, y el caso que platicas es, haz de cuenta el mismo, el mismo de esta película. Igual si quieren checarla, está en esta plataforma de streaming. Y es exactamente igual. Luego de haber jugado a la Ouija, esta chica empieza a tener ciertas experiencias, sobre todo en su cuerpo, ve cosas, escucha cosas y poco a poco se va agravando la situación hasta llevarla a una muerte bastante fuera de lo común. Dice por acá, Exactamente, dice por sí. ahí Uriel Sí, Balandrán, fíjate. hay una película llamada Verónica, dice Sí, Uriel. fíjate, estoy checando aquí la película de Verónica y dice basada en el caso, en el expediente Vallecas. O sea, precisamente es esta historia. Exactamente, esa es. Entonces, para la que la chequen, está muy interesante, ¿eh? Está muy, muy interesante la película. Ok, Ok, para checarla. muy bien. Pues entonces, ¿qué les parece si vamos ahora con algunos de los relatos que nos han estado Ok. pues haciendo el favor de llegar, de hacer llegar, y luego continuamos con otro caso más que la verdad es que es bastante fuerte el que sigue. Eh, entonces, pues sí, vamos con relatos. Ok, nos envía Judith, dice así, bueno, antes que nada dice, buenas noches, cada semana tienen temas que están increíbles. Un saludo para Judith. Dice así su relato. Cuando las hermanas de mi papá eran jóvenes, cuentan que se fueron de vacaciones a Puerto Vallarta con varias amigas. Durante la noche y ya enfiestadas, una de las amigas sacó una ouija y se pusieron a jugar. Como el ente con el que estaban platicando contestaba a todas las preguntas que ellas hacían y éstas eran correctas, el tiempo se les fue. Al caer la madrugada, la hermana menor de mi papá no quería dejar de platicar con el espíritu. Las amigas, que ya estaban cansadas, se retiraron y su hermana le decía que ya, que al día siguiente continuara. Ellas guardaron la tabla, pero mi tía quería seguir, por lo que se levantó y continuó jugando. Entre todas las preguntas, mi tía le preguntó si su vida cambiaría, si le iría bien, y cuenta que se sentía a gusto con las respuestas, hasta que le dijo el ente si lo quería conocer. Ella no respondió y se fue al cuarto. Al día siguiente, mientras preparaban la comida, al poner los vasos, el de mi tía se tronó. Ellas no lo tomaron como algo extraño. Cuando lavaban los platos, se cortó con un cuchillo. Así fueron pasando cosas durante los 2 días restantes en los que estuvieron ahí. Cosas que amanecían en el suelo, luces que parpadeaban. Pero lo más extraño es que la comida se les echaba a perder con mucha más facilidad. Mi tía el último día decidió jugar, pero el espíritu a todo respondía que no. Así que ella fue por un vaso de leche y un pedazo de pastel. Cuando ella lo tomó, la leche tenía gusanos. Uf. Ella se asustó mucho y decidió contarle a su hermana. Le dijo que guardara eso y no volviera a usarla, que llegando a Guadalajara la tiraban. Al llegar a su casa, mi tía cuenta que esa noche escuchó que alguien le habló por su nombre. En las ventanas vio a un hombre alto que vestía de negro, pero sus ojos eran brillantes. Ella se asustó y le dijo a mi abuela lo que había hecho. Mi abuela la llevó con un sacerdote y éste le dijo que fueran al cruce de un río. Dando la espalda, lanzara la tabla sin mirar y se fueran de ahí. Y cualquier cosa que oyeran, no miraran y siguieran su camino. Pasaron los años y mi abuela dice que mi tía, cuando toma o se pelea con ella, ve a esa figura y escucha cómo crujen las maderas o arañan las puertas. Mi abuela narra que cuando lanzaron la tabla, oía cómo llamaban a mi tía y voces que le helaban la piel. Ella cree que mi tía volteó y por esa razón ese espíritu la sigue aún que han pasado muchos años y más porque no se casó.
Ha tenido accidentes que la han dejado actualmente dañada de la columna, piernas, dorsales. Mi tía no quiere contar qué pasó y solo narra lo que creemos que es lo más leve, pues al oír temas de ocultismo o ouija, ella se altera y se enoja de una manera irracional. Híjole, Ah, qué peligroso. está tremendo. Efectivamente por ahí hay diversos rituales que nuevamente me llama la atención porque en este caso también es un sacerdote quien recomienda una posible solución para romper digamos, ese enlace que se estableció y no se pudo cerrar con esa entidad. Oye, y ojo aquí también, ya no es la primera vez que nos dicen esto de, o sea, de lanzar el objeto al río de espaldas y no Sí. voltear. Sí. No recuerdo exactamente quién nos platicó también una historia en la que esto les aconsejaron, ¿verdad? Pero, o sea, ya es recurrente también o sea, esta forma de deshacer, digamos, pues esta posesión, ¿no? Sí, sí, totalmente. Curiosamente es una especie de... No es un ritual, pero se podría decir que es una especie como de recomendación celta. Se solía Ujú. contar pues hace muchísimos años que cuando tú querías desprenderte de algo que estaba ligado a ti, energéticamente lo que tenías que hacer era ligar ese objeto a la energía del mundo para que fuera purificado. Entonces, por eso se utilizaban mucho los ríos para purificar piedras, para purificar amuletos, para purificar inclusive dagas ceremoniales que se utilizaban en los ritos celtas. De alguna forma se rescata un poquito eso, el tema del río, y de alguna forma pues se le recomienda hacer esa acción para desprenderse de esa entidad. Nada más aquí por último, digo, comentario mío. Se suele platicar y ojalá en alguna oportunidad tengamos a lo mejor alguna especie de especial también sobre brujería. Ya tuvimos uno, pero igual una segunda parte. Mucha gente ha contado que cuando logran encontrar esos famosos, digamos, artefactos que les llaman amarres o pues brujerías en los cementerios, mucha gente ha asegurado que cuando los destruyen, o sea, quienes los están destruyendo por ahí, escuchan sonidos alrededor. A lo mejor no palabras, pero sí pequeños quejidos, alaridos, como si la energía del entorno se tratara de evitar que esas personas pues deshagan ese objeto del mal, ¿no? Entonces, la verdad Judy siempre nos comparte cosas bastante impresionantes y pues bueno, muchas gracias por la confianza y por hacernos llegar ese relato tan impresionante. Muy bien, me parece Tenemos, que hay un relato más, ¿no? sí, aquí tengo uno que envía Miguel. Dice, hola amigos, les contaré una historia de un lugar aquí por la costa del Perú. La historia se llama La Sequía del Diablo. Había una vez un hacendado que quería ser el más poderoso de toda la costa de un lugar llamado Pisco, que da por la costa de Ica, y quería agua para sus sembríos. Al verse casi arruinado, se le presenta el oscuro, o sea, el demonio, y le propone un trato, el cual él acepta, pero con una condición. La propuesta era construir una acequia que cruce todos sus sembríos hasta desembocar al mar. Pero, si el gallo cantara antes que el diablo acabe la acequia, lógicamente perdería la apuesta. El diablo, ya por el contrario, acabaría antes, se llevaría el alma del hacendado. Para esto ya el sirviente había escuchado todo, y apenas acabó la conversación entre el oscuro y el hacendado del diablo, todos sus demonios se empezaron a acabar. Pasaban las horas y parecía que iba a ganar el oscuro, pero de repente sale el sirviente y le dice, yo puedo hacer que el gallo cante, le dice, a lo cual el hacendado dice con lágrimas en los ojos, ¿qué necesitas? Y te lo traigo. Le dice, ve, trae un espejo y yo traeré al gallo. Ya iba a acabar el oscuro hasta que escuchó
despertó el canto del gallo, y desaparecieron todos. El hacendado y el sirviente se abrazaron y lloraron de felicidad. Pasó el tiempo y fue el lugar más próspero de Ica hasta que un día enfermó y falleció el hacendado, quedando solo aquella acequia que aún en estos tiempos existe desembocando en el mar. Qué, qué excelente leyenda, ¿verdad? Muchas gracias por compartirla, ¿verdad? Y también nos gustaría, gente, que nos compartan leyendas de su localidad, de su ciudad. Siempre son bastante padres el conocerlas y a nosotros también nos gusta pues compartirlas de aquí. Muy bien, y yo creo que de esta manera pasamos al siguiente caso, que sería el último de esta noche, para que conozcan un poco respecto a él y a todo lo que estuvo ocurriendo. El siguiente caso es el tan ya nombrado en México como Cañitas. Fue uno de los más impactantes del territorio mexicano y ocurrió en una casa ubicada en la calle precisamente del mismo nombre, Cañitas, en el barrio Popotla de la Ciudad de México, en la cual sucedieron cosas paranormales después de jugar con la Ouija durante la noche. Es considerada como ya una leyenda de aquí de México de los años 80 y por ahí un señor, un investigador mexicano que es llamado Carlos Trejo, vivió en esta casa y plasmó en un libro y en una película todas las experiencias que vivió en este lugar. Trejo se reunió en una ocasión con su esposa Sofía, con su hermana Norma y con su novio Emanuel, además de los niños Jorge y Luis, para intentar contactar al espíritu de un exnovio de su hermana, que había fallecido en un accidente. Volvemos a lo mismo de que por lo general quienes juegan a este tablero es porque quieren comunicarse con un ser que ya ha dejado este plano, ¿no? No es la mejor idea, no es nada recomendable, pero hay personas que lo han hecho así. Según el testimonio de Carlos, se enfrentaron a fenómenos paranormales de tipo poltergeist, que ya los hemos conocido aquí en el programa, que básicamente se refiere a que les movieron algunos objetos, arrojan algunos otros, eh, rasguños, toquidos, etcétera, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y que vieron en la Ouija manifestaciones como burlas y mensajes obscenos. Como resultado de esta experiencia, Emanuel fue poseído, sufrió convulsiones y llegó a sacar espuma por la boca. Aquí tenemos algunas cosas que nos dan a entender que se trató de una manifestación demoníaca. En primera, eh, el efecto poltergeist. No siempre se trata de una entidad demoníaca, pero en esta situación sí lo fue. Luego, burlas y mensajes obscenos definitivamente vienen de un ente de este tipo. Y el que ya se empiezan a expresar de alguna forma en el cuerpo de una persona, como sacar espuma por la cavidad bucal u objetos como tornillos y clavos se han visto presentes en posesiones, es bastante común. Además de que dicen que soltaba gritos desgarradores cada vez que le tiraban agua bendita encima. Y ya les he comentado, pero muchos exorcistas, por más simple que parezca, una prueba bastante fiable es exponer a la persona a contacto con agua bendita de alguna manera. Algunos de ellos los hacen que la beban sin decirles qué es. Y si se observa una reacción contraproducente, pues obviamente es que se trata de un ente de bajo astral, ¿no?
También platican que en el lugar sufrieron cambios de temperatura. Ojo, cuando hay una entidad demoníaca, la temperatura suele a bajar mucho, baja bastante. Este es un indicio muy importante. Objetos desaparecían y mencionan haber visto de manera constante una sombra encapuchada con garras, la cual ellos lograron decir o identificar que era como un tipo monje. Acudieron por auxilio y pues finalmente se terminó con la limpia de la casa, con un ritual que incluía hierbas y agua bendita, ayudados de una bruja. Después de este suceso, fallecieron, o se tiene el dato que fallecieron al menos 14 personas relacionadas con la casa Cañitas bajo muy extrañas circunstancias. Fíjate que el caso el caso de Cañitas es muy 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 conocido en México. Eh, También siempre está abierto a debate, ¿no? Que si todo lo inventó el señor Trejo, que si sí, que si no, etcétera, ¿verdad? Pero eh, pues de que se ha vuelto una leyenda muy conocida a nivel nacional y que le ha abierto, o más bien que ha abierto puertas para conocer este mundo de lo paranormal a muchos de los mexicanos, pues lo ha hecho, ¿no? Tiene hasta una película bastante mala, por cierto, ¿verdad? Digo, pero pues está. Ajá. Eh, y es, pues ya también tradición, ¿no? Incluso en las noches de Halloween estaba la tradición de que hacían una especie de kermés, o sea, ahí en la calle de Cañitas, para, pues digamos, no conmemorar porque pues no pasó en Halloween, pero sí, pues digamos recordar, ¿no? O sea, hacer más viva la tradición de Cañitas. Sí, yo creo que independientemente a la veracidad de este caso en particular, sí tiene todas las características que a lo largo de pues muchos otros casos como que son constantes. Entonces yo creo que es lo que debemos principalmente destacar aquí. Sobre todo que es un fenómeno que termina con tragedias en muchos de los casos, si no en todos, pero sí hay una larga lista de casos en los que sí se termina todo este fenómeno con una tragedia, eh, a veces con la muerte de personas inocentes, a veces con personas arruinando sus vidas porque cometen actos que naturalmente pues jamás hubieran realizado. Y pues bueno, recuerden que aquí los casos que les estamos compartiendo son meramente a manera para conocer un poquito todo el contexto de nuestro tema principal, pero no tenemos la veracidad de que sean reales o de que de alguna forma tengan algo de falsos, ¿no? Entonces, ahora sí que cada uno tiene pues esa responsabilidad de elegir qué toma como real y qué no. Y lo que sí es que aún así pues siguen siendo situaciones que nos ponen ahora sí que los pelos de punta y nos llenan la sangre tan solo de escucharlas. Y pues bueno, creo que tenemos un último relato para esta noche. Por ahí, ¿verdad, Ale? Y nada más, digo, comentario rápido. Si ustedes nos mandaron su relato, pero ya no alcanza a salir al aire en esta transmisión, no se preocupen, esos relatos van a ser los primeros pues que vamos a estarles dando seguimiento en nuestro próximo programa, el próximo sábado a las 10 de la noche. Entonces, todos los relatos que nos lleguen pasan para la siguiente. Y creo que este relato lo manda CJ, sí, ¿verdad? Sí es. Dice así: cuando yo estudiaba, tuvimos un tiempo libre. Un maestro que nos daba 3 clases no fue, por lo que tuvimos 3 horas libres. Y pues entre pláticas alguien tomó una tabla y comenzó a poner letras y el sí o no. El profesor, que era nuestro prefecto y un metalero, pues nos siguió el juego.
y con los dedos entrelazados y en medio de estos pusimos un lápiz. El prefecto preguntó si había un espíritu y dijo que sí. Pensando que era una broma, él preguntó cuál era la edad exacta de los tres que en ese momento jugábamos y sentíamos cómo se jalaban nuestras manos y se marcaron las 3 edades exactas. Todo fue risas y nervios. Entre las preguntas el maestro dijo que si todos los ahí presentes nos graduaríamos y dijo no. Preguntó cuántos lo haríamos y dijo 11. Todos entre las dudas y lo que veíamos comenzaron a decirle al maestro que preguntara si todos, pasados 10 años, nos podríamos juntar y dijo que no. La persona que le decía al maestro qué preguntar dijo que preguntara si alguno moriría joven. Para este punto sentíamos la presión del lápiz en los dedos caliente. La tabla contestó que sí. Ya no queríamos jugar. Las manos y los dedos nos dolían. El maestro por su cuenta hizo la pregunta que quién era la persona que moriría joven. La tabla deletreó: el Borre. Todos nos reímos, pues no había nadie en el salón a quien conociéramos como el Borre. El maestro preguntó si el correo estaba en el salón y la tabla dijo que sí. El maestro preguntó si solo era él o si la muerte visitaría a alguien más, y dijo que sí. Cuando él preguntó a quién, los dedos nos dolían mucho y nos sudaban mucho. Nosotros queríamos quitar los dedos y el lápiz apuntó las letras: a ti. Nos asustamos y le dijimos que parara, que ya no queríamos jugar. El maestro preguntó que si eso era verdad le dijera cuándo y comenzó a dar números. Al llegar al último número sentimos que el lápiz nos quemaba. Jalamos las manos y el lápiz se quedó parado sobre la tabla. Salimos corriendo. La fecha que la tabla dio fue el día de nuestra graduación. Mientras yo daba el discurso de despedida, sonó el teléfono del maestro. Al terminar, pidió disculpas y se fue después. Nos fuimos cuenta que le avisaron que había muerto uno de sus padres. Y justo en el 2013, 10 años después, un compañero murió. No supimos de qué, pero lo curioso fue que él tenía el cabello chino y su familia le decía Borre. Nunca más jugué de nuevo y he tenido curiosidad, pero recuerdo siempre ese día y lo que pasó, y decido no tentar al destino, la suerte o los espíritus. Creo que esa es una de las partes más fuertes, el resistir esa tentación, esa curiosidad, vencer ese impulso que a veces se vuelve fuerte de querer saber, como ya lo venimos platicando, saber más acerca del futuro propio o de alguien más, ¿no? Como ya lo dijo Gus al principio del programa, aquí no invitamos a nadie a que juegue con estas cosas porque desconocemos qué resultado pueda tener y queremos que se encuentren bien, Nightmares. Entonces, sí tomar estas cosas, muy en especial este juego, entre comillas, juego, que puede volverse algo trágico, y que tomen sus medidas, que tomen su distancia, que como CJ superen esa curiosidad de jugarla. Pues así es, y bueno, pues yo creo que con esto ya comenzamos a cerrar este capítulo de Radio Pesadilla. De mi parte únicamente hacerle la recomendación. Jamás hay que jugar, jamás hay que experimentar con algo que no está al 100% bajo nuestro control. Y en el caso de este tipo de juegos, como la Ouija o cualquier otro tipo de juegos, yo creo que lo mejor es tener la precaución y tener siempre en mente que
no todo saldrá como nosotros tal vez esperemos. No lo controlamos al 100%. Pues bueno, de mi parte eso es todo. Por ejemplo, Yo soy Gus Alcalá y pues nos gracias. está, perdón, ahí nos está comentando CJ que de los 35 que estaban, o sea, solo 11 se graduaron. Ok. Ok. Entonces también atinó ahí la tabla, pues con decir que no se iban a graduar todos. Ujú. Y el número también. También, ¿verdad? Muy interesante, la verdad, este caso. Como bien dice Carlos, no hay que tentar a la suerte, o sea, no hay que abrir puertas que después ya no sabemos manejar. Y, y qué lástima, ¿no? Pues por esta persona, por el Borre, pero aún más el cómo, pues, atinó, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿verdad? Ujú. Comentario ahí de Yoli Solís que dice: hola, muy buen tema, saludos. Saludos por ahí a la tía Yolis. Muchos saludos. Ok, Ale, ya para despedir el programa. Pues quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron compartiendo sus anécdotas y quiero nada más volverles a comentar si se perdieron alguna parte del programa. Durante la semana se suben estos programas completitos a Spotify, iBooks, Google Podcast o YouTube para que los puedan escuchar completos, o si quieren repetir alguno de los programas anteriores. Eso es todo por mi parte. También muy buenas noches. Oscar. Nada más para agradecerles por sus historias, por estar con nosotros otro sábado más aquí en Radio Pesadilla. Recordarles que ya tenemos nuestro Patreon abierto, ¿verdad? www.patreon.com/Radio Pesadilla. Ahí van a ver los distintos niveles de recompensa, desde $1, $1, 20 pesitos al mes, o sea, realmente es menos que un café. Créanos que con eso van a tener su recompensa y nos estarían apoyando muchísimo para la producción de este programa, ¿verdad? Yo soy Oscar Hernández, muy buenas noches. Y Carlos. Así es, pues les agradecemos bastante que tengan una excelente semana. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.